¿Alguna vez sentiste cómo el silencio puede ser más ruidoso que cualquier grito? El eco de los zapatos italianos de don Ricardo, pulcramente lustrados hasta reflejar la opulencia de la mansión, se propagó con una autoridad casi palpable por el mármol pulido del vasto recibidor. Cada paso era una declaración de su presencia, un compás que marcaba el regreso inesperado del patriarca, cuya sombra se proyectaba larga y dominante sobre cada rincón de aquel hogar imponente. El aire, denso y saturado con el aroma de lirios frescos, recién cortados y dispuestos en jarrones de cristal de Murano, se mezclaba sutilmente con el rastro inmaculado de un limpiador de cítricos, creando una atmósfera casi aséptica, un santuario de orden y control donde cada molécula parecía estar en su lugar designado. Don Ricardo, con su mirada aguda y su postura erguida, acostumbrado a la fría perfección que él mismo había esculpido en su vida y en su entorno, avanzaba con la precisión de un reloj suizo, su mente ya inmersa en los complejos engranajes de sus negocios, anticipando la tranquilidad habitual de su regreso. Sin embargo, al cruzar el umbral hacia la inmensa cocina de diseño, un espacio que consideraba la cúspide de la eficiencia y la estética minimalista, un olor inusual y cálido, una fragancia de especias tostadas, cilantro fresco y algo dulcemente azucarado, detuvo su paso de forma abrupta. Era un aroma intruso, vibrante y terrenal, que desafiaba la pulcritud intocable de su templo culinario. Sus ojos, acostumbrados a la simetría y la ausencia de cualquier imperfección, se clavaron en una escena que desdibujaba todos sus límites autoimpuestos, una imagen que por un instante fugaz, pareció ralentizar el tiempo. Allí, en el corazón de su inviolable dominio, Mateo, su único hijo, un joven de 16 años cuya expresión solía ser un lienzo de melancolía, y cuyos ojos profundos a menudo albergaban una tristeza callada, reía suavemente. No era una risa forzada o educada, sino un sonido genuino y liberador, un eco de alegría que don Ricardo no había escuchado en años, quizás en una década. Y la causa de esa rara epifanía era Aisha, la nueva empleada del hogar, una mujer de piel ébano que irradiaba una sonrisa fácil, contagiosa, mientras le mostraba a Mateo cómo amasar una masa con manos ágiles y expertas, un baile de harina y agua que parecía una coreografía ancestral, ajena a la pulcritud de la casa. Aquella imagen, tan viva y espontánea, era una grieta en el muro de su mundo perfectamente ordenado, un presagio de algo inminente que se negaba a comprender por completo, pero que ya lo inquietaba hasta la médula de sus huesos. Esa visión, un cuadro de intimidad y calidez inesperadas en el epicentro de su metódico universo, se solidificó en la mente de don Ricardo como una afrenta directa a su autoridad, una intrusión en el orden impoluto que tanto se había esmerado en construir y mantener. Aisha, con un pañuelo de colores vibrantes anudado a la cabeza que contenía su cabello rizado como una corona de ébano, vestía su uniforme blanco almidonado, símbolo de su rol de servicio. Pero sus movimientos eran los de una artista, una creadora, desprovistos de la rigidez esperada. El delantal, impoluto minutos antes, ahora estaba ligeramente salpicado de harina, pequeñas motas blancas que, para don Ricardo, no eran meras imperfecciones accidentales, sino símbolos de un desorden inaceptable, una profanación en su impecable santuario culinario, un espacio diseñado para la exhibición y no para el caos de la creación manual. Mateo, por su parte, con las mangas de su camisa de marca remangadas, revelando unos antebrazos delgados, tenía las manos cubiertas por la misma masa, su rostro iluminado por una genuina curiosidad y una alegría que don Ricardo no le veía desde la tierna infancia, una época lejana donde la espontaneidad aún no había sido sofocada por el peso de las expectativas. La voz de Aisha, un murmullo melódico y grave, se entrelazaba con el suave golpeteo de la masa contra la encimera, mientras explicaba los secretos de una receta ancestral de su tierra, un ritmo que contrastaba con el silencio habitual y opulento de la casa, un silencio que don Ricardo valoraba como signo de control y eficiencia. Un bol de cerámica rústica, ajeno a la vajilla de porcelana fina, y la cristalería de diseño que adornaban sus armarios, reposaba entre ellos, emanando el dulzor de un guiso desconocido, una fragancia que desafiaba los aromas predecibles de su hogar. El asombro de don Ricardo se congeló en una mezcla de desconcierto y una fría desaprobación, una punzada gélida que le recorrió la espalda. ¿Qué hacía su hijo, el heredero de su imperio, el futuro portador de su apellido y su legado, en tan íntima camaradería con una empleada, una figura de servicio? ¿Y por qué en la cocina, un espacio funcional, de trabajo, no de ocio o de encuentro social? La microexpresión de don Ricardo, un ligero fruncir del entrecejo que apenas alteraba la línea de su frente, y el endurecimiento casi imperceptible de su mandíbula,
pasaron desapercibidos para Aisha y Mateo, absortos en su tarea, en su burbuja de conexión, hasta que el crujido repentino de la madera bajo el pie del millonario, un sonido seco y abrupto en la quietud, rompió el encanto, disolviendo la magia del momento. Fue como si una campana de alarma resonara en el aire, alertando a los dos de una presencia intrusiva, de una mirada que juzgaba sin piedad. Comenta de dónde nos asistes y toca en suscribirse ahora. Es gratis y no sales del vídeo. Aisha, una mujer de 30 y pocos años que cargaba el peso de una historia compleja en sus ojos vivaces, había llegado a la capital con una maleta de tela gastada, repleta no de ropa nueva, sino de sueños rotos, y una promesa inquebrantable que había hecho a su hija pequeña, Maya, quien vivía con su abuela en un pueblo lejano, anclado en las raíces de su tierra natal. Cada paso que daba en el mármol pulido de la mansión de don Ricardo, cada movimiento de sus manos al limpiar o cocinar, era un acto de fe, un eslabón más en la cadena de sacrificio que forjaba para el futuro de Maya. Su verdadero anhelo no era la limpieza de suelos o el pulido de plata, trabajos que realizaba con una eficiencia silenciosa, sino la poesía, un universo de palabras que bullía en su interior, esperando ser liberado. Cada noche, en la pequeña habitación del ala de servicio que se le había asignado, un espacio austero y despersonalizado que contrastaba brutalmente con el lujo que la rodeaba durante el día, bajo la tenue luz amarillenta de una lámpara de mesa que parpadeaba con la fragilidad de su propia existencia, sus manos, que de día fregaban suelos y pulían la plata más fina con una dedicación casi reverente, se movían ahora con una delicadeza etérea sobre las páginas amarillentas de un cuaderno gastado. Allí, entre las líneas temblorosas de su propia caligrafía, plasmaba la riqueza de su cultura ancestral, la resiliencia inquebrantable de su gente, las injusticias silenciosas que enfrentaba a diario en una sociedad que a menudo la invisibilizaba, y la esperanza, esa llama terca y persistente que se negaba rotundamente a morir en su corazón. Su motivación era doble, un motor de doble hélice que la impulsaba sin descanso. Por un lado, enviar cada céntimo que podía ahorrar a Maya, asegurándose de que tuviera la educación que a ella misma le fue brutalmente negada por las circunstancias de su nacimiento y su entorno. Por otro lado, su aspiración más íntima y secreta era, algún día, ver sus versos impresos, sus palabras convertidas en tinta sobre papel, un testimonio irrefutable de que la voz de los olvidados, de los marginados, también merecía ser escuchada, celebrada y recordada por las generaciones venideras. La cocina de don Ricardo, inicialmente percibida como un yugo, un símbolo de su servidumbre y de la distancia insalvable entre su mundo y el de sus empleadores, se había transformado inesperadamente en un refugio de conexión humana. Era un lugar donde su alma creativa, a menudo silenciada por las exigencias de su vida, encontraba un eco inesperado y resonante en la soledad profunda y palpable de Mateo, un joven que, a pesar de su fortuna, compartía una misma sed de autenticidad y comprensión. Un eco que, sin saberlo, la empujaría a un camino de desafíos aún mayores. Mateo, por su parte, vivía una existencia que, a los ojos del mundo exterior, podría parecer el epítome de la perfección, una jaula de oro donde cada deseo material era satisfecho antes incluso de ser formulado. Sin embargo, detrás de los muros de la opulencia, su vida era una sinfonía desafinada de expectativas inalcanzables y una profunda soledad. Su padre, don Ricardo, un hombre de negocios implacable cuya reputación se había forjado en la fragua de la ambición y el control férreo, poseía modales impecables, tan pulidos como el mármol de su mansión, pero su corazón era un bastión inexpugnable. La relación con Mateo era distante, fría, marcada por una serie interminable de logros académicos y deportivos que debían ser alcanzados, metas que servían como sustitutos de una conexión emocional genuina. Don Ricardo no veía a Mateo como un hijo en busca de afecto o comprensión, sino como el heredero de su imperio, una extensión de su propia voluntad, destinado a perpetuar su legado sin cuestionamientos. En Aisha, don Ricardo no solo percibía una empleada que había sobrepasado los límites de su rol, sino una amenaza existencial a la estructura intrincada de su mundo, una transgresión de las barreras sociales y raciales que, para él, eran tan inmutables como las leyes de la física. Su oposición no era meramente personal, una reacción a la familiaridad inapropiada. Representaba la fuerza implacable de un sistema arraigado, un entramado invisible pero poderoso que invisibiliza y margina a aquellos que no encajan en sus estrictos moldes. Era el eco de un prejuicio sutil pero omnipresente, una discriminación silenciosa que Aisha conocía demasiado bien, habiéndola enfrentado en cada esquina de su vida. La risa de Mateo y el aroma de las especias en su cocina no eran solo incidentes aislados.
Eran grietas en el dique de su control, presagios de un cambio que él, en su inquebrantable rigidez, no estaba dispuesto a tolerar. La tensión, aunque aún no expresada con palabras, se había vuelto tan densa como el aire antes de una tormenta, cargada de una electricidad que prometía estallar en cualquier momento, alterando para siempre la fría armonía de aquel hogar. El conflicto central de esta historia, el nudo gordiano que anudaría y desanudaría los destinos de los personajes, germinó con una intensidad silenciosa en ese encuentro inesperado en la cocina. No fue un estruendo sino un susurro, un cambio imperceptible en la atmósfera que, sin embargo, lo alteraría todo. Era la lucha interna y externa de Aisha, por mantener viva su pasión por la poesía, por preservar su dignidad inalienable, frente a un mundo que constantemente intentaba despojarla de ella, desafiando las convenciones sociales más arraigadas, y los prejuicios velados de un entorno opulento que la veía como poco más que una sombra al servicio. En el otro extremo, se alzaba el intento tenaz de don Ricardo por reafirmar su autoridad absoluta, por restaurar el orden social que él consideraba natural e inmutable, un orden que exigía la separación estricta de su hijo de la influencia inapropiada de la empleada. Sus ojos, ahora fijos en la espalda de Aisha mientras ella se esforzaba por retomar sus tareas habituales, brillaban con una determinación fría, calculando cada paso para desmantelar esa incipiente conexión. Las tensiones secundarias, como hilos invisibles pero resistentes, ya comenzaban a tejerse en el tapiz de sus vidas. La precariedad constante del empleo de Aisha, una espada de Damocles que pendía sobre su cabeza, amenazando su sustento y el futuro de su hija Maya. Y, en paralelo, la creciente rebelión silenciosa de Mateo, una resistencia interna que, hasta ese momento, había sido un murmullo apenas audible, pero que ahora, estimulada por la autenticidad de Aisha, comenzaba a encontrar una voz, un deseo de romper las cadenas invisibles que lo ataban a las expectativas paternas. La amenaza constante de que el cuaderno de poesía de Aisha fuera descubierto, revelando su secreto más íntimo y profundo, se cernía sobre ella como una nube oscura, poniendo en riesgo no solo su trabajo y la estabilidad financiera de su familia, sino también su sueño más preciado, la posibilidad de que su voz fuera finalmente escuchada. El aire de la cocina, aún impregnado del aroma de especias exóticas, se había vuelto pesado, cargado con el peso de lo no dicho, de las miradas furtivas, de los silencios cargados de significado. La colisión de mundos, de valores, de anhelos, era inminente, y el eco de ese choque resonaría mucho más allá de las paredes de esa mansión, prometiendo desvelar verdades incómodas y forzar a cada personaje a confrontar sus propios límites y prejuicios. Las barreras invisibles de la clase y el color, tan arraigadas en la estructura de aquella sociedad, comenzaban a resquebrajarse bajo la presión de una conexión tan inesperada como poderosa. ¿Podría la autenticidad y el arte inherente en el alma de Aisha, esa chispa inquebrantable de creatividad que la impulsaba a plasmar su mundo en versos, junto con la curiosidad genuina y la empatía latente en el corazón solitario de Mateo, lograr romper esos muros de prejuicio y tradición? ¿O el peso abrumador de la tradición ancestral, la fuerza implacable del poder de don Ricardo, ese magnate acostumbrado a dictar cada aspecto de su universo, aplastaría sin miramientos todo aquello que se atreviera a florecer fuera de sus estrictos y preestablecidos límites? La pregunta flotaba en el aire, sin respuesta, cargada de una tensión palpable que se extendía más allá de las paredes de mármol de la cocina. Las microexpresiones de don Ricardo, ahora más marcadas, un ceño fruncido que se profundizaba, y una mandíbula tensa que delataba su irritación contenida, eran como pequeñas grietas en la fachada de su autocontrol impecable. Aisha, aunque intentaba mantener la compostura, sentía una punzada de ansiedad en el estómago, un presentimiento oscuro que le recordaba la fragilidad de su posición. Mateo, por su parte, alternaba miradas furtivas entre su padre y Aisha, percibiendo la tensión como una densa niebla, pero también sintiendo una extraña determinación crecer en su interior, una resistencia silenciosa que empezaba a tomar forma. El aroma de especias en la cocina de mármol que al principio había sido un signo de vida y calidez, ahora se sentía como un presagio, el preludio de una tormenta que se gestaba. Era solo el comienzo de una historia donde la superación no solo se cocinaría a fuego lento, con la paciencia de una receta ancestral, sino que también se escribiría, verso a verso, con cada palabra de una voz que se negaba rotundamente a ser silenciada, una voz que clamaba por su derecho a existir, a soñar y a ser escuchada en un mundo que prefería ignorarla. Para Aisha, cada risa de Mateo era como una gota de rocío en un desierto, un recordatorio de que la vida podía brotar incluso en la aridez más profunda.
Aquellos momentos compartidos, amasando pan, eran más que una simple lección de cocina. Eran un lenguaje secreto, un puente invisible que unía dos almas solitarias en la vastedad de aquella mansión. Pero, ¿podría ese puente, construido con hilos tan frágiles como la harina y el agua, resistir la tormenta que se avecinaba, una tormenta que ya se sentía en el aire? El aire se había vuelto irrespirable, cada segundo una eternidad. La presencia de don Ricardo lo había transformado todo, congelando el tiempo en un instante de incertidumbre. ¿Sería este el final de esa frágil conexión, o solo el preludio de una batalla que nadie esperaba? La respuesta a esa pregunta lo cambiaría todo para siempre, y el público no querrá perderse un solo instante. Don Ricardo se aclaró la garganta, un sonido seco que resonó como un disparo en la pulcra cocina. Sus ojos, fríos y calculadores, se posaron primero en las motas de harina sobre el delantal de Aisha, luego en las manos de Mateo, sucias de masa. Aisha, su voz era un filo de acero, parece que olvidaste la primera regla de esta casa, mantener la pulcritud absoluta en todo momento. Y Mateo, añadió sin mirarlo directamente, tienes una reunión importante con tu tutor en menos de una hora, no creo que esta actividad sea apropiada en este instante. Era una reprimenda velada, una humillación sutil, pero el mensaje era cristalino. Asterisco. Esto no puede seguir así. Asterisco, pensó don Ricardo, la mandíbula apretada. Asterisco. Mi hijo no es para estas cosas. Necesito restaurar el orden, y rápido. Asterisco. La sonrisa de Aisha se desvaneció, reemplazada por una máscara de respeto forzado. Recogió la masa con manos temblorosas, su corazón latiendo con la fuerza de un tambor tribal en su pecho. El aroma a especias, antes tan reconfortante, ahora parecía asfixiarla. Mateo, sintiendo la opresión en el ambiente, bajó la mirada, sus propias manos aún cubiertas de masa, un símbolo de la alegría recién descubierta que ahora se sentía prohibida, como una flor pisoteada. Don Ricardo, sin esperar respuesta, se acercó a la encimera. Con un pañuelo de seda que sacó impecablemente de su bolsillo, limpió una pequeña mancha de harina, un gesto calculado de desaprobación, que era mucho más que una simple limpieza. Hay un lugar para todo, Aisha, dijo, su voz ahora más baja, casi un susurro, pero cargada de una autoridad innegable que sentenciaba su posición. Y ciertas actividades tienen su momento y su lugar. Especialmente en la vida de Mateo. Aisha sintió el frío de sus palabras calar hasta los huesos, el peso de una amenaza silenciosa que se cernía sobre ella. Sabía que cada movimiento en falso podría costarle su sustento, el futuro de Maya. La mirada de don Ricardo se detuvo un instante en el cuaderno que ella, por un descuido, había dejado sobre una silla, semioculto. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era una advertencia silenciosa, pero clara. Nada escapaba a su control. Don Ricardo, con una curiosidad helada que parecía cortarle el aliento, extendió una mano hacia el cuaderno. El corazón de Aisha dio un vuelco, un puñetazo sordo en su pecho. Se sintió atrapada, vulnerable, su mundo entero pendiendo de un hilo tan fino como una hoja de papel. Sus ojos suplicaron, en un silencio mudo, que no lo abriera, que no descubriera ese pedazo de su alma que guardaba con tanto celo, su último refugio. Justo cuando sus dedos estaban a punto de rozar la tapa desgastada, Mateo, con una voz que sorprendió a ambos por su firmeza, interrumpió. «Padre, podemos hablar de la tutoría en tu estudio. Hay algo que quiero discutir sobre mis próximos exámenes». Su mirada hacia Aisha fue fugaz, pero cargada de una complicidad silenciosa, un destello de rebelión. Don Ricardo retiró la mano, visiblemente molesto por la interrupción. Pero la prioridad de la educación de su hijo era inquebrantable. Aisha soltó un suspiro apenas audible, el cuaderno a salvo, por ahora. Si esa mirada te sorprendió, deja tu like y ayuda a la historia a llegar más lejos. Mateo había logrado desviar la atención, pero el eco de lo que casi fue una catástrofe resonaba en la cocina. Aisha sabía que este era solo el comienzo, que la verdadera batalla por su voz y su dignidad apenas había empezado. No dejes esa historia parar aquí. Comparte con alguien que necesita escuchar esto ahora. Aisha sintió cómo el aliento regresaba a sus pulmones, pero su corazón seguía latiendo con la fuerza de un tambor tribal en su pecho. La amenaza inmediata había pasado, un respiro robado, pero la tensión en la cocina era ahora un velo denso, casi palpable.
La mirada fugaz de Mateo, cargada de una complicidad silenciosa que se entrelazaba con un destello de desafío, le había ofrecido una tregua, pero también la certeza inquebrantable de que este era solo el principio. El cuaderno, su alma en papel, seguía allí, testimonio mudo de su vulnerabilidad y su resistencia. Mientras don Ricardo se alejaba con su hijo hacia el estudio, el eco de sus pasos se llevó el silencio, dejando a Aisha con el aroma persistente de especias y la profunda convicción de que la verdadera batalla por su voz, por su dignidad, apenas había comenzado, y que cada paso adelante exigiría una valentía aún mayor. No dejes esa historia parar aquí, comparte con alguien que necesita escuchar esto ahora. El silencio que siguió a la partida de don Ricardo y Mateo fue más pesado que el estruendo de un trueno. Aisha sintió un alivio fugaz, una exhalación contenida, pero el aire de la cocina, antes vibrante de risas y aromas, ahora era una cámara de ecos de la tensión. Sus ojos se detuvieron en el cuaderno, todavía sobre la silla, un fragmento de su alma expuesto y vulnerable. El incidente, la casi revelación de sus versos, no era solo una advertencia, sino una declaración de guerra silenciosa. Comprendió que la tregua había sido breve, un mero preámbulo a una batalla por su dignidad, por su voz, que apenas comenzaba a perfilarse en el horizonte. La mansión, con sus vastos espacios y su opulencia fría, se transformó en un laberinto de vigilancia. Cada sombra parecía esconder una mirada juzgadora, cada crujido de la madera, un indicio de la presencia de don Ricardo. Aisha, ahora más cautelosa que nunca, guardaba su cuaderno bajo llave, ocultándolo como un tesoro prohibido. Los momentos con Mateo se volvieron más esporádicos, más furtivos, sus miradas cruzándose en silencios cargados de significado, como dos náufragos en un mar de formalidades. La chispa de conexión, aunque atenuada, no se había extinguido, ardía bajo la superficie, alimentada por la misma prohibición que intentaba sofocarla. Determinada a proteger su santuario de palabras, Aisha empezó a buscar soluciones. Utilizaba cada minuto libre, cada respiro en su agotadora jornada, para escribir. A veces, la encontraba garabateando versos en servilletas mientras comía, o en el reverso de las listas de la compra, con la esperanza de transcribirlos más tarde a su cuaderno. La cocina, antes su refugio compartido, se convirtió en un escenario de batalla, donde cada utensilio, cada rincón, podía ser un testigo. Los obstáculos crecían. Don Ricardo implementó cambios sutiles en su horario, asignándole tareas que la mantenían alejada de Mateo, asegurándose de que la brecha social se mantuviera inquebrantable, una barrera invisible pero férrea que los separaba. Mientras tanto, en la penumbra de su estudio, don Ricardo repasaba documentos, su mente siempre un paso adelante. La intrusión en su cocina, esa escena de familiaridad impropia, aún lo irritaba. Asterisco. No permitiré que ninguna empleada desvíe el camino de mi heredero, ni manche el prestigio de mi apellido con excentricidades. Asterisco. Su mirada se endureció, la determinación de un hombre acostumbrado a controlar cada faceta de su vida. Los días se estiraron en semanas de agotamiento. El ritmo de trabajo de Aisha se volvió insostenible, con nuevas exigencias y un escrutinio constante. Sentía el peso de la mansión sobre sus hombros, cada fibra de su ser clamando por un respiro. Una noche, en la penumbra de su habitación con el cuaderno abierto y la pluma en la mano, sus párpados pesaban como plomo. Las palabras no fluían, solo el cansancio y la desesperanza. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, cayendo sobre una página en blanco. ¿Valía la pena todo ese sacrificio, esa lucha invisible, si el sueño de su poesía y el futuro de Maya parecían cada vez más lejanos, inalcanzables? La tentación de rendirse, de simplemente dejar de luchar, fue abrumadora, una voz susurrante en el silencio de la noche. Pero entonces, el rostro de Maya apareció en su mente, la promesa que le había hecho, la visión de una vida mejor. Y junto a ella, la risa genuina de Mateo, un eco de la conexión que había surgido en el lugar más inesperado. Su mano tembló, pero se aferró a la pluma. No podía rendirse. No ahora. Respiró hondo, cerró los ojos por un instante y, con una determinación renovada, comenzó a escribir, las palabras brotando de su alma como un manantial de resistencia. Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para yo saber. Aisha había vuelto a su rutina, pero cada día era una cuerda que se tensaba más. Una tarde, don Ricardo la convocó a su estudio.
La habitación, oscura y revestida de maderas nobles, olía a cuero y a poder. Su voz, tan pulcra como sus trajes, cortó el aire. Aisha, he estado revisando tus hábitos. He encontrado esto. Sobre el escritorio, junto a un pesado pisapapeles de cristal, reposaba su cuaderno de poesía, abierto en una página a medio escribir. El corazón de Aisha se detuvo. El aliento se le escapó, dejando un vacío helado en su pecho. La tinta, aún fresca, brillaba bajo la luz de la lámpara. Era su alma, desnudada y expuesta, en las manos de su verdugo. Un escalofrío le recorrió la espalda. El mundo se le venía encima. Los ojos de don Ricardo, fríos y penetrantes, la escrutaban, buscando una señal de debilidad, una justificación para su juicio. Esto, dijo, señalando los versos con la punta de un dedo enguantado, no es lo que te pagamos para hacer. Tu lugar es mantener el orden, no soñar con palabras. Aisha sintió un nudo en la garganta, las lágrimas picándole en los ojos. Estaba a punto de suplicar, de intentar explicar su mundo interior, cuando la puerta del estudio se abrió de golpe. Mateo, con el rostro pálido y los ojos encendidos por una rabia contenida que don Ricardo nunca le había visto, entró sin llamar. Padre, su voz, aunque temblorosa, resonó con una autoridad insospechada. No tienes derecho a tocar sus cosas. No tienes derecho a juzgarla. Un silencio gélido se instaló en la habitación, más denso que la neblina invernal. Don Ricardo, atónito, miró de su hijo a Aisha, y de Aisha al cuaderno. La furia en el rostro de Mateo era una llama que derretía la frialdad habitual del estudio. Ella no es solo una empleada, padre, continuó Mateo dando un paso adelante, su cuerpo, aunque delgado, proyectando una sombra de determinación. Es una persona, con sueños, con una voz, sus palabras son vida. Aisha, con los ojos vidriosos, apenas podía creer lo que escuchaba. Las palabras de Mateo eran un bálsamo para su alma herida, un eco de reconocimiento que nunca antes había sentido en esa casa. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de una emoción abrumadora, una mezcla de sorpresa, gratitud, y una incipiente esperanza. Era la primera vez que alguien, y menos aún el hijo de don Ricardo, se levantaba por ella de esa manera. Don Ricardo, con la mandíbula tensa y los ojos fijos en su hijo, no pronunció una palabra. La confrontación había sido pública, inesperada, y lo había desarmado de una manera que ninguna negociación empresarial había logrado. Cogió el cuaderno de Aisha, lo cerró con un chasquido seco y, en lugar de destruirlo o de lanzar una reprimenda, lo deslizó de nuevo hacia ella sobre el escritorio. Su gesto, cargado de una frustración contenida, era una rendición momentánea, un reconocimiento tácito de que, por primera vez, su autoridad había sido desafiada, y en cierto modo, quebrantada. Aisha lo tomó con manos temblorosas, aferrándose a él como a un salvavidas. La atmósfera en la mansión no había cambiado del todo, pero algo fundamental se había movido. El muro entre ellos, una vez inquebrantable, ahora mostraba una grieta profunda. Aisha miró a Mateo, sus ojos llenos de una gratitud inmensa que no necesitaba palabras. En ese instante comprendió que la verdadera riqueza no residía en el mármol pulido ni en la vajilla de porcelana, sino en la valentía de una voz que se atreve a alzarse, en la conexión humana que desafía lo establecido, y en la persistencia de un sueño que se niega a morir. Su poesía no era solo suya, era la voz de Maya, de su gente, de todos aquellos que luchaban por ser escuchados. Era un faro de esperanza en la oscuridad. Y esta historia, la tuya y la mía, apenas comienza a tejerse. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. Aisha, con el cuaderno de poesía apretado contra su pecho, sintió una oleada de fuerza que la invadió. La mansión, antes un laberinto de soledad y opresión, ahora parecía un escenario donde las viejas reglas comenzaban a desmoronarse. La voz de Mateo, un eco inesperado de valentía, había resonado en los pasillos de mármol, no solo defendiéndola a ella, sino abriendo una brecha en el silencio impuesto por generaciones. Desde ese día, aunque el camino sería arduo, Aisha supo que su poesía no solo era un sueño personal, sino un faro para Maya, para todas las voces silenciadas que anhelaban ser escuchadas. La semilla del cambio había sido plantada en el corazón de un hogar opulento, un recordatorio de que la verdadera riqueza reside en la dignidad,
en la conexión humana y en la inquebrantable fe en el poder de las palabras para transformar el mundo, verso a verso, hasta que la justicia resuene en cada rincón.